Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Mateo capítulo 20, versículo 29 al versículo 34. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: al salir de Jericó, le seguían una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente que le reprendió para que se callase, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús llamó y le dijo: ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Padre, gracias por tu palabra. Aquella, Señor, que es poderosa para hacer lo que el hombre no puede hacer. Aquella, Señor, que es conocedora de aquellos pensamientos íntimos, Señor, que solamente tú traspasas. Aquella palabra que pueda hacer, Señor, lo que la psicología, la medicina, Padre, la humanidad no puede hacer. Transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Conformarnos a la imagen de tu Hijo. Padre, y en esta hora que hemos abierto tu palabra, que estamos, Señor, hablando de parte tuya, Señor, y delante de ti, nosotros te rogamos que tu Espíritu Santo sea paseándose en medio de este auditorio, Señor, convenciendo, haciendo, Señor, la labor omnisciente de tu poder en medio de los corazones. Padre, que esta palabra que ha sido llevada y será llevada al oído, tú la lleves a nuestras vidas, al centro de nuestro corazón, y Padre, tenga un efecto transformador en medio de nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Interesante que estamos en medio de un pasaje muy cerca de lo que se conoce como en la tradición católica como el Domingo de Ramos. Aquí estamos, Jesucristo, a una semana de ir a Jerusalén y ser adorado por medio de el pueblo judío, por medio de los discípulos y por medio de la multitud que ponía delante de Jesús palmas para que le adoraran y decían: Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, oh Rey, hosana al que viene en el nombre de Jesús. Eso lo estaremos viendo la semana que viene, pero estamos viendo que estamos cerca de que Jesucristo entrare por primera vez a Jerusalén. De manera que Jesús está viniendo de Jericó. Dice la palabra que viniendo Jesús de Jericó. Jericó era una ciudad muy fuerte, era una ciudad muy famosa, una ciudad muy próspera. En Jericó se le conocía como la ciudad de las palmas. Es muy probable que los discípulos, en el tiempo en el que estuvieron en Jericó, y la multitud que le seguía a Jesús, fueron las mismas palmas que utilizaron para ponerla a los pies de Jesús cuando venía en su entrada triunfal a Jerusalén. Muy probablemente esas palmas la cortaron en esta ciudad llamada Jericó. Y ellos venían de ahí y se está aproximando a lo que es la Pascua. Jesucristo iba camino a Jerusalén porque Jesucristo era judío, y como judío él iba a celebrar la Pascua judía, pero entendiendo de que él era la Pascua, y eso lo estaremos viendo las semanas más adelante, donde Jesús está haciendo su entrada a Jerusalén. Un poquito más para que entendamos el contexto de Jericó. Jericó aparentemente quedaba como a 1.5 horas de Jerusalén. Era 1.5 horas de Jericó a Jerusalén.
En medio de este gentío, Jesucristo dice en su palabra que las multitudes le seguían. Mientras él iba caminando a Jerusalén, en medio de ese gentío, hay dos personajes muy interesantes que están gritándole a Jesús. Y Jesucristo entonces dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero conmigo ahí al versículo 30, dice su palabra: y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, allí estaba el Señor haciendo su entrada y su caminar hacia Jerusalén, clamaron. Esta gente no estaba diciendo en voz suave: oye Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Dice su palabra que clamaron. Es decir, una gran voz, una voz de desesperación, una voz de gemir. Dice que clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo quiero que nos imaginemos lo difícil que debe ser para un ciego vivir en esta condición. A veces nos acostumbramos a hablar de los ciegos. Bueno, tal vez esté una persona ciega, o tal vez ya por lo menos tiene el sistema Braille, donde puede leer por medio de sus dedos. Pero para este tiempo no existía ninguna de estas cosas. Imaginemos la condición de este hombre. No es poca cosa. Este hombre está ciego, literalmente no puede ver. Yo quiero que usted se imagine por 24 horas. Que usted ponga, y no sé cuántos de los que están aquí han jugado la gallinita ciega y han podido ver que impotente nos sentimos, tambaleamos de esquina a esquina y no sabemos qué hacer. Usted imagínese por 24 horas sin mirar. Que usted le ponga algo sobre sus ojos y esté 24 horas sin ver nada. Imagínese la condición desesperante que debe ser tú no poder ver. Tú depender de alguien para que te mueva. Tú depender de alguien para que te sirva la comida. Tú depender de alguien para que te dé la comida. Tú depender de alguien porque no puedes leer, no sabes, eres analfabeta. Es una condición seria. Aquí están estos dos hombres ciegos. Y que nos pongamos en el lugar de estos hombres por un momento, quienes no tienen el sentido de la vista y además de ser ciegos, eran miserables, es decir, vivían en la miseria. Eran hombres ciegos que vivían en la miseria. No solamente eran ciegos, sino que tenían dos condiciones tremendamente difíciles para ellos. Pero hay una ceguera que yo quisiera mencionarle un poquito antes de continuar con este pasaje. Hay una ceguera que es mucho peor que la ceguera espiritual, física, y es la ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual que la palabra del Señor habla en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede discernir, porque para él son locura. No pueden entenderla porque se han de discernir espiritualmente. Hay una ceguera espiritual que es mucho peor que la ceguera física. Si hay algo difícil en esta vida es ser ciego, pero si hay algo peor que ser ciego físico es ser un ciego espiritual. Y esa ceguera, la palabra del Señor habla muchísimo acerca de ella. Isaías 58, versículo 8 dice: no conocieron camino de paz, ni justicia hay en sus caminos. Sus veredas son torcidas, porque por ellas cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Y mira lo que dice el versículo 9: por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Mira lo que es la ceguera espiritual. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y he aquí andamos en oscuridad. Aquí tenemos a lo que son los ciegos físicos, mendigos, dependientes de Dios, dependientes de los demás, y en esta ocasión un hombre que está solamente dependiendo de Dios, y una condición miserable de igual manera de ciegos espirituales que no pueden ver el reino de Dios ni los asuntos del reino. Esto sí es una condición miserable. Y probablemente este hombre tenía las tres cosas a la vez. Era ciego físico,
era un ciego espiritual y era un mendigo. Entonces probablemente tenía las tres cosas en una. Es una condición terriblemente difícil. Necesitados de la gracia, necesitados de la vista y necesitados de la misericordia. ¿Cuántos pueden decir en el día de hoy, ese soy yo? Yo tengo una necesidad de poder ver los asuntos del reino. Yo tengo una necesidad de poder experimentar la misericordia de Dios porque soy un mendigo espiritual. Lo que dice la palabra, bienaventurados aquellos que son pobres. ¿Por qué? Porque ellos verán el reino de Dios. Y no estamos hablando de una pobreza necesariamente física, sino una pobreza del alma, como ya lo hemos visto en la bienaventuranza que hemos estudiado anteriormente. Así que a veces no nos gusta reconocer esta verdad. A veces nos duele, pastor, que soy un miserable espiritualmente hablando, que soy un ciego espiritualmente hablando, pero la Biblia dice que estamos necesitados y la Biblia dice que somos ciegos y necesitamos urgentemente de la gracia divina de Dios. Ya hemos visto una necesidad urgente, una necesidad difícil en medio de este ambiente y este contexto donde está este hombre, estos dos ciegos, que no dice su nombre, aunque Marcos, cuando cita este mismo relato, dice que uno de esos ciegos se llamaba Bartimeo. Así que podemos tener a Bartimeo por un lado y el otro no tiene nombre, pero hemos visto una necesidad urgente. Ahora quiero que nosotros miremos una súplica perseverante. Una súplica perseverante. Y es el segundo punto que quisiera enfatizar en el día de hoy. Una súplica perseverante. Mira lo que dice su palabra. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, la gente había escuchado porque no podía ver. Tal vez alguien le dijo, por ahí viene el maestro. Por ahí viene el que se dice ser el Cristo, el Mesías. Por aquí viene corriendo y va a pasar rápido. Probablemente no tengas la oportunidad de tocarle. Probablemente no tenga la oportunidad de que te escuche. Y ellos oyendo que Jesús pasaba, dice su palabra, que ellos clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos escucharon que Jesús pasaba por allí. Dice el Evangelio de Lucas que preguntó qué era aquel gentío, preguntó qué era aquello que estaba pasando en medio de la ciudad. Y la gente le dijeron que por allí pasaba Jesús el Nazareno. El Hijo de Dios está pasando por aquí, está saliendo de Jericó. Y yo me imagino lo que estaría pasando por la mente de estos hombres al escuchar que Jesús el Mesías estaba pasando por aquel lugar. Ellos tal vez recordaron, Malaquías dice que Él es el que trae sanidad debajo de sus alas. Él es el que daría vista a los ciegos y a aquellos que estaban esperando. Esta es mi oportunidad de yo poder estar delante de la presencia del Mesías para yo poder recobrar la vista. Había una urgente necesidad. Imagínate, estos hombres tal vez llevaban 20, 30 años, quién sabe cuántos años llevaban ciegos. No habían visto nunca el rostro del Mesías, no habían visto nunca la luz del sol, no habían visto nada. Es una condición desesperante. Ellos dijeron, no tenemos otra alternativa que nosotros clamar y clamar y clamar hasta que el Hijo de Dios sea atento a nuestra, se ponga su mirada en mí. Al escuchar que el Mesías traería sanidad a los ciegos, este hombre dijo, no puedo perder esta oportunidad. Mira lo que comienza a decir este hombre. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta palabra hijo de David era utilizada para distinguir no solamente al Mesías que venía, sino también la utilizaban para hablar al pueblo judío. En medio de los judíos, los hombres también a veces se llamaban, este es hijo de David por ser judío.
De manera que este hombre no solamente lo estaba dando de una manera genérica como hijo de David, sino que este hombre lo estaba diciendo como una manera personal, como una manera reconociendo que apuntaban las señales del Mesías. Este es el Mesías prometido, este es el hijo de David que habla Isaías, Jeremías, los profetas. Este hombre debe ser el Mesías que habría de venir. ¿Cuántas cosas habían pasado por la mente de este hombre? Pero lo único que se le ocurre para llamar la atención del Mesías fue clamar a viva voz. Iglesia, este hombre sabía a quién acudir en medio de su necesidad. Él sabía a dónde acudir y a dónde pedir ayuda. Y eso nos debe precisamente a percibir que nosotros entendamos cuál es nuestra verdadera necesidad de Dios, cuál es nuestra verdadera necesidad de los asuntos espirituales y poder clamar como este hombre ha clamado. No solamente por los asuntos espirituales. Yo no sé lo que está pasando por tu corazón en el día de hoy. Yo no sé lo que está atravesando tu familia en el día de hoy. Yo no sé lo que está pasando en medio de tu salud y te han diagnosticado en el día de hoy. Pero yo sí te puedo decir que la misma alternativa que tenían estos ciegos es la alternativa que tenemos nosotros. Clama al Hijo de Dios. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No había manera, no había forma de obras, no había nada que pudieran hacer esos ciegos para llamar la atención del Mesías. No había ningún tipo de estrategia humana que pudiera ganar el favor de Dios. Él estaba solamente con una mano extendida diciendo: ten misericordia de este mendigo, ten misericordia de este ciego. Una necesidad real. Sus ojos no podían ver. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de David. ¿Cómo este hombre pudo entender que Jesucristo era el Mesías, el Señor, el prometido, si este hombre no podía ver? Probablemente lo había escuchado, había tenido algunos tipos de evidencia por causa de lo que alguien le dijo de la identidad de Jesús, pero esta gente, estos ciegos no tenían lo que tú y yo tenemos en el día de hoy. Esta gente no tenía la palabra de Dios de manera explícita que revela todo lo que Jesucristo es. Esta gente solamente tenía un poquito de conocimiento de quién era Jesús, pero ahí es donde realmente se expresa la verdadera fe. En ese pequeño conocimiento que tenía precisamente estos ciegos de Dios, de quizás hablaron, bueno, hay uno que se llama el Mesías, que ha sanado gente, que ha tenido control sobre el mar, que ha tenido control sobre los demonios, está pasando por aquí. Tal vez habían escuchado historias de Jesús, pero estos hombres no habían experimentado, no habían visto, no habían entendido lo que tú y yo entendemos en el día de hoy. Sin embargo, aquí vemos la manifestación de la expresión de una verdadera fe. Ten piedad de mí, Señor, yo sé que tú puedes. Esa es la verdadera fe. Ten piedad de mí, yo sé quién tú eres, sin saber quién era realmente como tú y yo lo conocemos, pero él tenía la suficiente evidencia para decir: él es el Hijo de Dios. Señor, ten compasión de mi miseria, ten compasión de mi vida espiritual, ten compasión de que yo no puedo ver, oh Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado en la presencia de Dios precisamente pidiéndole al Señor de esta manera? Iglesia, usted se recuerda la última vez que usted estuvo en la presencia de Dios clamando no por cosas materiales, clamando no por cosas de este mundo, sino clamando por tu miseria. ¿Se acuerda la última vez que usted clamó a Dios por tu miseria espiritual? Y le dijo al Señor: Señor, yo reconozco que necesito de ti, pero una oración que tus entrañas y tu vida estaba ahí metida. ¿Recuerda la última vez que usted hizo eso delante del Señor? O ya se acomodó, o ya piensa que eres rico como la iglesia de Apocalipsis y que no tengo necesidad de nada más. Sin embargo, el Señor le dijo: tú eres pobre, ciego, desventurado.
¿Recuerda la última vez que usted pudo ver su miseria y postrarse delante del Señor diciéndole: oh hijo de David, ten misericordia de mí porque no puedo hacer nada, Señor, por mi vida, yo te necesito a ti? Aquellos ciegos, yo me imagino, no sé dónde tú estás porque no veo, no sé si estás al norte, no sé si estás al sur, no sé si estás al oeste, no sé si estás en el este, pero ten misericordia de mí, por favor, oh hijo de Dios. Yo no sé dónde tú estás porque no te veo, pero yo sé cómo acercarme a ti. Yo no sé dónde tú estás porque mis limitaciones físicas me impiden poder ver al glorioso Mesías, pero yo sí puedo saber cómo debo acercarme a ese Dios. Y me acerco a ti diciéndote: oh Dios, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese bien, este hombre no se cree con derechos. Este hombre no viene a él diciéndole: oye, Mesías, yo he oído que tú has sanado a personas anteriormente y que has tenido autoridad sobre el mar y también has tenido autoridad sobre los demonios. Hijo de David, ven y sáname a mí. Eso no fue lo que él le dijo. Él no vino pensando que él tiene derechos con Dios, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces le oramos hacia Dios. Él no dice que como le ha sanidad, ha tenido misericordia con nosotros, Señor, tú también tendrás misericordia conmigo. No, Dios no nos debe misericordia. No podemos ir a la presencia del Señor con esta actitud. Este hombre decía: Señor, si algo va a ocurrir es por tu misericordia, por eso yo te estoy pidiendo misericordia. Si algo va a ocurrir no es por causa de lo que yo me lo merezco. Si algo va a ocurrir no es por causa de que yo soy alguien especial para ti. Si algo va a ocurrir en mi vida es por tu misericordia en mí. Yo apelo a tu misericordia, Señor. Yo no apelo a nada más. Yo apelo a tu misericordia. Eso es un espíritu humilde. Cuando vamos a la presencia del Señor no podemos ir con un espíritu altivo. No podemos ir con un espíritu como si nosotros tuviéramos derechos con Dios, como si nosotros pudiéramos exigirle a Dios y a veces como si estuviésemos regañando a Dios. No. Un hombre que reconoce su miseria es un hombre que viene al Señor con la actitud correcta. Hijo de David, ten misericordia de mí. En el día de hoy, pues, si este mendigo estuviese cerca de una iglesia y entrara a algún círculo religioso evangélico, le diría: hijo de David, yo decreto, dictamino en el nombre de tu Mesías que yo soy sano. Pero eso no es la forma en que este hombre vino. Este hombre no estaba decretando. Este hombre está diciendo: decreto la salud física, ahí está el Mesías, yo lo toco con mi fe. No. Él estaba diciendo: ahí está el Mesías, yo extiendo mis brazos pidiéndole a Él que tenga misericordia de mí. Yo sé que tiene el poder, pero yo sé que Él es el Mesías. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la forma en que nosotros le pedimos a Dios. Es una actitud humilde, es una actitud que reconoce que no merece nada de Dios, no tiene derechos de Dios. Está viniendo con la simple mano extendida: si tú quieres, oh Señor, conforme a la multitud, las muchedumbres de misericordia, ten misericordia de mi vida. Así que mucho cuidado, iglesia, de que nosotros vayamos a Dios haciendo trueques. ¿Te imaginas a estos dos ciegos diciéndole: oye Señor, si tú me quitas la vista, yo te prometo que yo voy a servirte? No, tú tienes misericordia. Y si tú me extiendes tu misericordia es por causa de tu gracia nada más. A ti no te voy a manipular con medio de mis oraciones solamente. Inclusive probablemente estos hombres no sabían orar. Tal vez ellos no tenían una palabrería de decir: amantísimo Padre que estás en los cielos celestial, y tenía una forma tal vez particular de orar. Esta gente solamente lo que estaban en la presencia del Señor era con una petición desesperante pero persistente: hijo de David, ten misericordia. Hijo de David, ten misericordia.
Y pastor, y no sabía decir otra cosa. Yo prefiero que tu corazón no sepa qué decir, a que tu boca esté diciendo mucho y tu corazón esté callado. Porque este hombre tenía un gemir del corazón. Tú eres el Dios de misericordia. Hemos visto una necesidad apremiante. Ya hemos visto un gemir persistente. Tercer punto, quiero que miremos una reprensión cruel. Una reprensión cruel. Mira lo que dice el versículo 31. Y la gente le respondió. La gente les reprendió. Imaginemos eso. Estos hombres gritando, estos hombres clamando a viva voz y diciendo, este hombre me tiene cansado. Y la multitud dice que les reprendió para que callasen. Cállate. Ya, para con esta cosa, con lo mismo, ya. Pero ellos, dice su palabra, ¿qué hicieron? ¿Cuántas veces tal vez que está usted clamando a la presencia del Señor y como dicen el buen puertorriqueño y sigue con la misma macacoa diciéndole al Señor lo mismo, Señor, salva a mi familia, Señor, haz una obra en mi vida, Señor, cámbiame a mí, Señor, ten misericordia de la iglesia? Y la gente diciendo, bueno, ya tú no te cansas de repetirle lo mismo a Dios, ya tú tendrás a Dios sordo o loco. Y tal vez tantas palabras que le dijeron estos hombres a estos dos ciegos. Estos hombres tal vez le decían, ya cállate, ya sigue con lo mismo, ya pareces un loco. Pero dice su palabra que ellos clamaban más. Cuando nos dicen cállate, cuando nos dicen ya Dios tal vez se olvidó de ti. Cuando tu mente te acusa diciendo, ya olvídate, no le sigas pidiendo a Dios por lo mismo. Estos hombres dijeron, clamamos ahora más. Cuando nos dicen que nos callemos, cuando nos dicen que nos quitemos, cuando nos dicen que ya no hay esperanza, no es tiempo de nosotros callar. No es tiempo de nosotros escuchar el consejo fuera de Dios. Es tiempo de clamar más. Mientras ellos estaban allí diciéndole a la gente, ya Dios se olvidó de ti, ya el Mesías tal vez está lejos, ya no tiene remedio, ya esto se acabó. Dice su palabra que ellos clamaban más. Diciendo, ellos no dijeron, pues tal vez voy a cambiar la oración. Voy a decirle otra cosa al Señor para que tal vez de la manera en que yo se lo diga, mueve la misericordia y la gracia de Dios. No, ellos dicen, clamaron más diciendo lo mismo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Por eso, esto es le llamo este tercer punto, una reprensión cruel. ¿Por qué? Porque quizás la multitud tenía vergüenza ajena. Y yo no sé cuánto le ha pasado a ustedes que ustedes han sentido vergüenza ajena por alguien que ha hecho cosas que no debería hacer, que ha dicho cosas que no debería decir y usted que se le quiere caer la cara de vergüenza, pero esta persona lo está diciendo, ya tú no tienes otro remedio. Pues probablemente aquí estaban esta persona con vergüenza ajena. Aquí estaban diciéndole a este hombre, tal vez por causa de su orgullo humano, porque ellos no podían ver la miseria y la necesidad de aquellos dos que estaban allí pidiendo, y tal vez su orgullo humano le estaba diciendo, estos hombres ya, qué vergüenza, qué falta de ética. Tal vez estos eran dos bautistas que decían, así no se le pide a Dios en el culto, estás gritando mucho. Y ahí teníamos al otro diciéndole, Hijo de David. Ay, perdió su decoro, perdió su orden. No podemos levantar las manos cuando cantamos. Yo no sé si ellos eran bautistas o no, pero sí sabía. Somos bautistas por si acaso. Pero dentro de los bautistas vemos diferentes extremos. Este hombre decía, oye, no le grites a Dios así, Dios no está sordo. No tenemos que levantarle la voz al Señor porque mi Dios no está sordo. Es cierto que mi Dios no está sordo, pero mi clamor es desesperante, decían ellos. A Dios hay que hablarle con palabras tranquilo porque Él como quiera te escuche. Sí, pero hasta que tú tengas una necesidad. Cuando tú realmente reconozcas la necesidad del corazón, entonces vas a perder tus protocolos. Entonces vas a perder de quién te está mirando y quién no te está mirando.
Entonces vas a perder si tengo que levantar las manos o no, si debo hablar duro, debo hablar suave. Yo estoy desesperado, estos hombres que estaban en ceguera espiritual y aquellos insensibles diciéndole, cállate la boca, bájale suave. Tal vez avergonzados de ello. Le daba vergüenza de la forma en que ellos estaban actuando delante del Mesías. Yo sé que tal vez si hubiese estado esos dos mendigos aquí en el tiempo de oración y estuviesen ahí clamando, oh Señor, ten misericordia de mí, estuviéramos algunos de nosotros haciendo así. Se metió un loco, dígale a los mujeres que lo saquen. Pero este hombre estaba desesperado. Este hombre sabía que no tenía ninguna oportunidad. Fuera de ahí el Mesías estaba pasando en medio de él. Y cuánta insensibilidad había en los corazones de la multitud. Y ahí es donde yo quisiera detenerme en el día de hoy. Iglesia, cuánta insensibilidad puede haber en nuestros corazones de nosotros no ponernos en el lugar del necesitado y vemos al necesitado ni le pasamos por alto y no queremos prestarle atención porque estamos tan centrados en nuestros propios deseos, estamos tan centrados en nuestro propio estilo de vida, estamos tan centrados en nosotros mismos que a nosotros no nos interesa a los demás hermanos, a nosotros no nos interesa a los necesitados. ¿Cuántas veces vemos gente en medio de nosotros en la iglesia que está pasando por una necesidad y ninguno de nosotros, en vez de pararnos y preguntar cómo está, qué está pasando contigo, le decimos lo mismo que la multitud le decía a estos hombres, ya cállate ya? Y viene los miércoles y tal vez está ahí sentado y la hermanita que siempre está pidiendo por la misma oración levanta la mano. Nosotros los insensibles nos atrevemos a decir, ya viene la hermanita con la misma petición. En vez de decir, yo me compadezco contigo, yo sé lo que tú estás pasando, yo sé lo que atraviesan tus hijos, yo sé lo que está pasando en tu matrimonio. Sigamos clamando, hermana, pero somos tan insensibles que viendo la necesidad delante de nuestros ojos, le pasamos por alto por causa de que estamos tan centrados en nosotros. Claro está, pero si fuéramos nosotros, entonces sí, eso es importante. ¿Por qué usted cree que la gente en medio de la iglesia se da cuenta entre comillas, de que algunos hermanos no les visitan? ¿Tú sabes cuándo es que se dan cuenta? Cuando algunos hermanos no visitan a los demás en la iglesia, o algunos hermanos no están pendientes cuando hay una necesidad tal vez económica en la iglesia, o tal vez una necesidad de enfermedad. ¿Tú sabes cuando la mayoría de las personas dentro de la iglesia se dan cuenta de que nadie le llama? ¿Sabe cuándo se dan cuenta? ¿Alguien sabe cuándo se dan cuenta? Cuando están enfermos. Pero mientras no están enfermos, mientras no están en necesidad, nunca se le había ocurrido por su mente, oye, tal persona necesitará ayuda, tal persona necesitará una visita para decirle, hermano, sígase adelante. Tal persona necesitará una llamadita para decirle, hermano, estoy orando por ti, aunque tú no me veas contigo ahí estoy orando por ti. ¿Tú sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando estamos enfermos nosotros. A mí nadie me llamó, a mí nadie me buscó, a mí nadie me vino a traer ni tan siquiera una canasta de frutas podridas, a mí nadie me vino a hacer nada. Y comenzamos a traer resentimiento, crítica contra la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy centrado en mí. Estoy centrado en que yo soy el centro del universo. Estoy centrado en que la iglesia se trata de mi persona y yo estoy aquí para que me sirvan. Pero fíjese bien, cuando tú entiendes que hay otras personas en necesidad y Dios te ha puesto a ti en ese lugar para que tú seas un canal de bendición y de edificación, tú no estás esperando entonces de que llegue el momento en que tú estés en tu cama para que a ti te llamen. Y tenlo por seguro, a que esas personas que procuran a los demás, cuando no están en medio de la iglesia, ya la iglesia lo está buscando. ¿Por qué? Porque procuran a los demás, porque se preocupan por los demás, porque tienen sensibilidad, porque no han dejado que su corazón se endurezca de manera insensible.
esta gente había perdido toda sensibilidad espiritualmente hablando, viendo a dos ciegos, viendo a dos hombres desamparados, viendo a dos hombres pobres espiritual y físicamente. Le están diciendo, en vez de decirle, esta es tu oportunidad. Hay gente que son matafe en medio de la iglesia. Mientras alguien está creyendo, yo sé que Dios es poderoso para hacer. Ay, hermanos, yo tenía algo así y no duró mucho. Mientras estamos clamando por un despertar en medio de la iglesia, yo estuve en una iglesia y siempre fue lo mismo. Entonces, usted se ha encontrado con este tipo de hermanos matafe. Y estamos creyendo porque Dios es poderoso para hacer una obra en medio de un matrimonio. Ay, hermanos, yo conocí a alguien que pasó por eso mismo y en 3 semanas se divorció. O si no, está en un hospital y está la persona recuperando. Yo confío en mi Dios, que a pesar de estas adversidades, Dios me va a levantar. Y Dios es fiel para conmigo. Y yo sé que yo quiero servirle con todo mi corazón. Y llega aquellos hermanos y decir, mira, yo tenía una tía que tenía cáncer. Y a los 3 meses se murió. Hermanos matafe, así eran estos hombres. Mientras en vez de darle una palabra de esperanza y decirle, mira, ahí está el Mesías, sigue clamando más fuerte, le decían, cállate, ya Dios se olvidó de ti, ya el Mesías se pasó, no nos haga quedar en vergüenza, nos van a decir que aquí la gente de Jericó son los bocones. Pero este hombre seguía, él estaba consciente que la persona que venía pasando tenía el poder, que la persona que venía pasando tenía la autoridad, y tal vez era un judío que había entrado a alguna sinagoga y había leído el rollo de la ley y había escuchado del profeta Isaías decir, clama a mí y yo te responderé. Y tal vez él decía, este versículo es una realidad en mi vida, yo voy a clamar porque dice tu palabra que el Mesías me va a responder. Él estaba consciente de que aquel hombre que estaba pasando por aquel lugar no era un simple mortal, era el Hijo de Dios. Iglesia, te pregunto, ¿estás clamándole a Él? ¿Realmente estás clamándole a Él? ¿Realmente en medio de tu dificultad le estás clamando? La Biblia dice en Santiago que muchas veces no recibimos de Dios porque no le pedimos. A veces llevas tiempo y no quieres abrir tu corazón y quebrantarte delante de tu corazón, no hacerte el fuerte. A veces nos queremos hacer los fuertes y no queremos llorar y no queremos demostrar que otros vean que yo estoy pasando por una necesidad. Y te cuesta, se te queda aquí en la garganta, pero no abres tu corazón y no derramas tu corazón delante de Dios. La Biblia dice, si tú clamas a mí, yo te voy a responder. No tenemos muchas veces lo que queremos en el Señor, porque no clamamos a Él. Hacemos nuestras oraciones rutinarias, pero nuestro corazón no está ahí. ¿Cuántas veces oramos por costumbre? Señor, te doy gracias por los alimentos que tú me has dado. Eso no es orar. Cuando, aunque sea, nosotros nos sentemos y aunque digamos, Señor, de verdad, gracias. Porque estos alimentos, Señor, yo no me los merezco. Gracias por esto. Eso es suficiente. Que hacer oraciones rutinarias donde nuestro corazón no esté ahí. Tenga cuidado, iglesia, de que nos acostumbremos a orar por rutina, de que nuestras palabras sean mecánicas, ordenadas y de memoria, pero nuestro corazón no esté metido en la oración. Mucho cuidado con eso. Nos cogemos orando, nos vemos orando de una manera tan automática que nuestros corazones no están ahí. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame un corazón que realmente reconozca mi miseria y que yo me pueda ver, Señor, en medio de esas cegueras que estaban estos hombres, y yo pueda reconocer cuando yo hable contigo, Señor, que tú eres mi única necesidad. Y como estoy diciendo, esto no es cuestión de formas, esto no es cuestión de que si lo hace duro, lo hace bajito, esto es cuestión del corazón. Hemos tenido corazones tan incrédulos, hermanos,
que no podemos ver respuestas delante de Dios porque oramos en incredulidad. Le pedimos a Dios en incredulidad y no le creemos muchas veces a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Los días miércoles es una evidencia de eso. Algo que yo estoy seguro es que si este hombre supiera de que el Mesías iba a estar todos los miércoles en una sinagoga, allí iba a estar estos dos ciegos clamando: Hijo de David, ¿cuándo vas a tener misericordia de mí? Pero a veces es tan fácil, es tan sencillo. Ayer hablábamos en la reunión de varones, algunos de los hermanos decían que el engaño del pecado es tan sutil que es muy fácil. Cada vez que falta una vez, ya la segunda vez se me hace más fácil. ¿Se ha olvidado que tu corazón es engañoso? Y que te engaña y que te hace sentir cómodo. No, pues un día de la semana más. Eso es incredulidad. Si realmente creyéramos que Dios está en medio de la iglesia, que el día miércoles la iglesia está reunida y el trono de gracia está abierto de par en par y que esas peticiones están llegando delante de la presencia de Dios, yo lo pensaría en faltar un día miércoles. Porque estamos orando, estamos buscando el rostro de Dios. Pero hermanos, es una evidencia de la dureza, de la incredulidad del pueblo de Dios. Decimos: Dios oye las oraciones, pero nosotros no le clamamos a Él. Nosotros no estamos desesperados por venir a Él a poner nuestras peticiones y mi corazón delante del Señor. Oportunidades que Dios nos da en su gracia, de nosotros poder venirnos a clamar delante del Señor. Esa es la diferencia entre la multitud y la diferencia de Cristo. La multitud es indiferente a las necesidades. La multitud es indiferente. Tal vez esa multitud tenía una necesidad grande, pero ellos no estaban clamando, pero sí decían creer en Jesús. Sin embargo, estaban aquellos dos ciegos miserables diciendo: no tengo otra opción, solamente clamar al Hijo de Dios. Iglesia, Dios nos ha dado oportunidades para bendecir a otros. Dios nos ha dado oportunidades para venir a buscar su rostro y escuchar de Dios y recibir de Dios. Pero nuestros corazones se han vuelto apáticos. Nuestros corazones se han amoldeado demasiado. Este hombre sabía que no tenía otra oportunidad de clamar y tal vez estaba ciego físicamente. Pero algo que el Señor había hecho era que le había dado una vista espiritual. Iglesia, estos ciegos veían más que la multitud. Sus ojos físicos no veían, pero sus ojos espirituales estaban viendo al Señor Jesucristo. Y mira lo que le pregunta a Jesús. Mira lo que dice su palabra, versículo 32. El clamor de estos hombres hizo que Jesús se detenga, se parara en seco para ver la necesidad de ellos. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó. Mire qué poderoso. Los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Wow. Que el Hijo de Dios se pare delante de ti, esté caminando y se pare delante de esos ciegos y le dice: ¿qué tú quieres que yo te haga? Entonces, ¿se imagina? Lo que han visto las películas aquí, se imagina aquel mago de la lámpara de Aladino, aquel genio de la lámpara, y que se encuentra en una playa y frota aquella lámpara y le dice: solamente dime 3 deseos y yo te los voy a conceder. Estamos hablando de una película de fantasía. Y aquellos hombres tal vez le dicen: bueno, yo quiero ser rico, yo quiero tener posesiones, yo quiero hacer esto y lo otro. Le dan una lista innumerable de distintas peticiones. A veces le dicen: dame 3, solamente 3. Ok, déjame ver cuál de esas 3 yo te voy a decir. Y la mayoría de esas peticiones, si viniera un genio de la lámpara y le diría: dame esas 3 peticiones, ¿cuáles tú le darías? ¿Qué 3 peticiones tú le darías?
Pero yo creo que ahora se olvide del genio de la lámpara de Aladino y pensemos en el dueño del universo, el rey de reyes, señor de señores. Le está diciendo a este ciego: ¿qué tú quieres que yo te haga? Aquí no tenemos al genio, aquí no tenemos la película de fantasía. Aquí tenemos al Hijo de Dios diciéndole: ¿qué tú quieres que yo te haga? Pregunto, iglesia, ¿qué tú harías? ¿Qué tú pedirías al Señor? ¿Qué tú quieres que yo te haga, iglesia, Roca de los Siglos? ¿Qué tú le pedirías al Señor? ¿Una cuenta llena en el banco? ¿Un mejor carro? ¿Una mejor casa? ¿Cosas materiales? ¿Una mejor vida? ¿Un mejor matrimonio? ¿Qué le estaría pidiendo al Señor? Hermanos, tenemos al dueño del universo, a Dios mismo, al frente de un ciego miserable, y le está diciendo: dime lo que tú quieres que yo te haga, que yo te lo voy a cumplir. Y mira cuáles fueron las palabras de este hombre. Este hombre no estaba pensando en sí mismo. Este hombre no estaba pensando: dame una mejor cuenta de banco, dame una mejor casa, dame un mejor matrimonio. ¿De qué le iba a servir un mejor carro si no veía? ¿De qué le iba a servir una cuenta de banco llena si está ciego? ¿De qué le va a servir un mejor matrimonio? No lo ve. Este hombre tenía una necesidad y lo que le pidió fue misericordia y vista. No quiero nada más. Misericordia y vista, esto es suficiente para mí. Pregunta: hay una necesidad espiritual en nosotros y es precisamente ojos espirituales. Tal vez si Dios te tuviera frente a ti en el día de hoy, Jesucristo te dice: ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué tú quieres? Dime lo que tú quieres, que yo lo voy a cumplir. Y le pides un mejor matrimonio, le pides unos mejores hijos. Pero ¿de qué vale que te dé todo eso si no tienes vista espiritual, vista del reino de Dios? ¿De qué te vale que te dé una casa si vas camino al infierno con ella? ¿De qué te vale que te dé un mejor matrimonio si lo estás deshonrando con lo que te da? Si no tenemos vista espiritual, si no tenemos ojos de reino de Dios, iglesia, de nada vale lo que nosotros le pidamos a Dios. ¿Un mejor matrimonio para qué? ¿Un mejores hijos para qué? ¿Una mejor cuenta de banco para qué? Este hombre decía: yo necesito urgentemente que tú me des vista. Ten misericordia de mi miseria. ¿Nos ha preguntado al leer estos versículos por qué Jesús le preguntó a estos hombres qué era lo que ellos deseaban? ¿No se ha sentado a meditar en esto? ¿Por qué Jesús le pregunta? ¿Acaso no es Él omnisciente y acaso Él no sabía la necesidad de estos hombres? ¿Acaso Jesús no sabía en que ellos eran ciegos? ¿Por qué le pregunta la necesidad de ellos? Iglesia, Jesús quiere escucharte pedir. Jesús no necesita que tú le pidas, pero Jesús se agrada y se complace cuando nosotros clamamos delante de Dios y le pedimos lo que necesitamos. A veces no le pedimos porque somos orgullosos. Pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero Dios quiere que le hablemos acerca de todo. Derrama tu corazón delante de Dios y clama al Señor. Jesús le suplió abundante gracia a estos ciegos. La abundante gracia de Cristo cayó sobre la vida de estos dos hombres. Mira lo que dice el versículo 34 y con esto terminamos. Entonces Jesús, ¿qué dice ahí? Compadecido. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste con una multitud indiferente que no le interesaba la necesidad de los demás. Pero entonces Jesús, compadecido, dice su palabra, le tocó los ojos. Señor, toca nuestros ojos en el día de hoy y que nuestros ojos puedan verte a ti. Le tocó los ojos y dice su palabra, enseguida, estos son los milagros de Jesús,
Los milagros de Jesús no es como los milagreros de las campañas en el día de hoy. Que supuestamente le dan una sanidad y no lo pueden ver enseguida, sino que tiene que esperar un tiempo para que lo vea por los ojos de la fe. No dice su palabra que cuando el Señor tocaba a alguien, enseguida recibieron la vista. Y mire qué poderoso. Y se fueron a vivir su vida como antes la vivieron. Dice ahí. Recibieron la vista y ¿qué hicieron? Le siguieron. Les dio la vista el Señor, se compadeció de ellos. Ese es el cumplimiento mesiánico de lo que dice Isaías 33, versículo 5. Los ojos de los ciegos serán abiertos. El Mesías estaba cumpliendo esa profecía mesiánica, que los ojos de los ciegos serían abiertos. Isaías 42, versículo 16 dice, y cambiaré las tinieblas en luz. Eso es lo que estaba haciendo el Mesías. Estaba trayendo la evidencia al pueblo. Yo soy aquel que toco la vista de los ciegos y pueden ver. Yo soy aquel que toco al cojo y puede andar. Yo soy aquel que da oído a los sordos. Yo soy aquel que tiene el poder y la autoridad sobre toda mi creación. Yo soy el Mesías. Pero algo que me impactó al ver estos versículos es que Jesús se compadece de ellos. Hay una compasión que viene de nuestro Maestro. Él no es indiferente. Si hay algo, iglesia, que nos caracteriza del Hijo de Dios, es que nosotros no debemos ser indiferentes en medio de las necesidades. Si en algo te parece a Cristo, es cuando tiene compasión de la gente. No es cuando ve la gente tirada y nosotros le pasamos por alto, sino hay una identificación de que Jesús se compadece de estos hombres. Y dice versículo 34, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuál era el único anhelo de este hombre a recibir su milagro? Hay gente que está esperando un milagro de Dios y llevan años pidiéndole un milagro a Dios. Yo quisiera que tú entendieras en el día de hoy, ¿para qué se lo estás pidiendo? ¿Para qué? ¿Para qué le estás pidiendo ese milagro al Señor? Para irte a vivir, hermano. Yo he conocido a personas que han sido sanadas literalmente de un cáncer y se han ido al mundo otra vez a vivir su vida loca como quieren. ¿Para qué querías que le sanara? ¿Para qué quería que Dios hiciera un milagro en tu vida? Dice su palabra que cuando el Señor hizo un milagro en la vida de estos ciegos, le seguían a Él. Su único anhelo es, Señor, yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero servirte. Tú me has cambiado por completo. Usa mi vida, oh Señor. Ese era el clamor de este hombre. Usa mi vida. Iglesia, ¿cuántos hemos sido libertados de nuestra ceguera espiritual? ¿Cuántos hemos sido libertados de un corazón de piedra? ¿Cuántos hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, en medio de nuestras familias? Y vivimos para nosotros mismos. Este hombre decía, ya mi vida no se trata de mí, yo quiero seguirle a ese Mesías. Ahora yo veo. Tal vez estos hombres no sabían mucha teología. Tal vez estos hombres no eran un experto en la Biblia y tal vez no les podía explicar a otras personas correctamente las distintas doctrinas, pero este hombre podía decir, yo sé que yo era ciego, mas ahora veo. Yo conozco donde Dios me ha sacado y yo sé la obra que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que yo era ciego y mi vida ahora le pertenece al Mesías. Conclusión, iglesia, no te canses de clamar a Dios. Que tu voz no se apague, que tu vida no desmaye en el tiempo y podamos ser persistentes. Esta gente persistieron, clamaron, clamaron y clamaron. ¿Has clamado a la misericordia de Dios? Hay preguntas de tu corazón. ¿Realmente has clamado a la misericordia de Dios? Hay un clamor desesperante que va madurando tu fe al pasar de los años, pero continúa vigente en ti. ¿Qué podemos aprender de esto? Quiero que se lleve estas dos aplicaciones.
estar consciente de tu condición espiritual para poder seguir clamando. Hasta que no te des cuenta cuál es tu verdadera condición espiritual, tu clamor va a ser muy pequeño. Tu oración va a ser muy superficial. Tu oración va a seguir siendo seca delante de Dios hasta que tú no entiendas tu verdadera condición. ¿Cuántas miserias no hay en nuestras vidas que necesitamos que la misericordia de Dios sea sobre nuestras vidas? Inclusive la palabra misericordia se llama compadecerse de la miseria. De ahí viene la palabra misericordia, de miseria. ¿Cuántas miserias hay en tu vida, iglesia? ¿Cuán necesitados estamos de nuestra misericordia? ¿Sabe por qué no hemos clamado urgentemente por misericordia? Porque no hemos visto la urgencia de nuestras miserias. Hasta que no veamos la urgencia de nuestra miseria, como lo vio Bartimeo y el otro ciego, no le vamos a clamar a Dios de la forma en que estos hombres lo hicieron. Y vuelvo a preguntarte, para que te lo lleves a tu hogar y a tu corazón, ¿cuándo fue la última vez que pediste compasión, con fervor, por misericordia de Dios por ti, por los tuyos, por la iglesia, por tu nación? Al ver lo que está pasando en medio de nuestra nación, a veces como iglesia decimos las cosas que están difíciles, pastor, definitivamente que estamos en los últimos tiempos. Tú no lo crees. Si realmente tú creerías que estamos en los últimos tiempos, que las cosas están difíciles allá afuera, tu compromiso en la iglesia fuera distinto. Tu vida en la iglesia fuera distinto. Si tú entendieras que estamos en medio de los últimos tiempos, perderte un culto sería un pecado. Porque estamos realmente en los últimos tiempos, pero no lo creemos. Decimos, sí, las cosas están malas, estamos en los últimos tiempos. No lo creemos. Si realmente lo creyéramos, el clamor estaría desesperante en nuestro corazón. Segundo, Jesús es nuestro modelo de compasión. Tú y yo estamos llamados a mostrar la compasión de Cristo. Iglesia, mira las oportunidades que Dios te ha dado para mostrar la compasión. Mira los hermanos que Dios te ha dado. Mira las personas enfermas. Una llamada, una visita, un hola. Estoy orando por ti. Nos quita de nuestra vida indiferente y egoísta que nosotros vivimos. ¿Cuántas necesidades tenemos de manifestar la compasión de nuestro Señor Jesucristo? Que no nos conozcan solamente. Esto es una iglesia que son bien ortodoxos y le gusta la teología. Que nos conozca por una iglesia que tiene compasión del Señor. Una iglesia que se compadece de los demás. Una iglesia que la teología la llevan al corazón. Porque a fin de cuentas, ¿de qué vale que al final de nuestros días dice, estuve preso y no me fuiste a ver? Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me viniste a visitar. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tu teología se vive. Tu teología se experimenta. Lo que crees es lo que realmente vives. Cuidemos nuestros corazones de la indiferencia. Y que podamos tener un corazón compasivo y así parecernos cada día más a Cristo. Aquel que se deleita en mostrar misericordia, te dice en el día de hoy, el Dios lleno de gracia y el Jesucristo que pasó por Jericó, clama con todo tu corazón que tus ojos sean abiertos para poderle ver. Si tú estás aquí en el día de hoy sin Cristo, clama la misericordia de la gracia de Dios. Iglesia, Él te va a responder. Amigo que estás aquí, Él te va a responder. La gracia de Dios se sigue extendiendo y la misericordia de Dios se sigue extendiendo. Dice su palabra, al que a mí viene yo no lo echo fuera. Corre a los pies de Cristo y pídele al Señor, Padre, ten misericordia y devuélveme mi vista para seguirte a ti. Vamos a orar. Información, preguntas y comentarios. Visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.